José Cárdenas. Alfonso Zárate, él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, una empresa de análisis de estrategia y comunicación política. Él publica los jueves su columna, hoy por cierto, léalo, en el periódico El Universal, Los usos del poder, y también ejerce los usos del poder en este espacio todas las tardes de jueves. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Antes de entrarle al tema de Santiago Nieto, ¿cómo ves el tema de Lili Téllez, que se subió a la tribuna del Senado y le llamó gángster, jefe de los gángsteres, al presidente de la República en relación con lo que ha sucedido por el allanamiento, el asalto de la policía ecuatoriana en la sede diplomática de México en Quito, una orden de aprehensión en contra, o de detención en contra de que fuera vicepresidente del correísmo, Glass, que estaba refugiado desde diciembre en la Embajada de México, esperando que México le fuera a dar asilo. Tengo entendido que el 4 de abril México estaba solicitando justamente concederle el asilo. Se entera el gobierno y resulta que una funcionaria del gobierno, que es ministra del Interior, responsable de la gobernación en Ecuador, por órdenes obviamente del presidente Noboa, de origen mexicano, de apellido Palencia, Claudia Palencia, es la que firma la orden de allanamiento, y eso le ha generado el mote de traidor a la patria, porque es mexicana pero también es ecuatoriana. ¿Qué te parece todo este lío, lo que sale a decir Lili Téllez, quien le pide perdón a los ecuatorianos? Yo creo, Pepe, que este periodo ha desarrollado una política exterior sin precedente. Creo que si uno revisa la historia de la diplomacia mexicana, cuando menos en los últimos 100 años, encontrará múltiples ejemplos de un manejo apegado a los mejores principios. Esos que están consignados en la Constitución, en el artículo 89, en donde se establece que si bien el titular del Poder Ejecutivo es el conductor de la política exterior, no lo puede hacer arbitrariamente, sino de acuerdo con el principio de no intervención, el principio de arreglo pacífico de los conflictos, autodeterminación de los pueblos, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este gobierno en materia de política exterior? Bueno, partir de un presidente que ha dicho muchas veces que la mejor política exterior es la interior. Un presidente que prácticamente no viaja al extranjero, que tiene por un lado una cercanía con los gobiernos dictatoriales de América Latina y del Caribe. Es decir, los aliados que ha escogido el presidente son Cuba, Nicaragua, Venezuela. Así es. Y fíjate un dato histórico. El presidente López Mateos va a ser el primer presidente con una política exterior más activa. Antes de López Mateos, los presidentes de México se concretaban a visitar Estados Unidos y visitar Guatemala. Pero López Mateos empieza a realizar una diplomacia mucho más activa, y recuerdo una experiencia de visita por distintos países de América Latina. En esa visita, en tiempos en que abundaban los gobiernos autoritarios y los gobiernos dictatoriales, López Mateos llegaba a los gobiernos democráticos y se saltaba los gobiernos autoritarios o dictatoriales. Claro, López Mateos, un hombre además orador brillante. Una anécdota: en el caso de Venezuela lo invitan a dar una conferencia en el Palacio de Justicia, y a la hora de subir al podio tiene un resbalón, que es una situación muy incómoda para cualquier orador. Y lo primero que hace López Mateos al llegar a la tribuna es decir: quiero aclararles que esta es la primera vez que tengo un tropezón en los terrenos de la justicia. Entonces, digamos, ese era López Mateos, muy hábil, sí, y tenía, se decía, dos debilidades: la debilidad por las chicas y la debilidad por los viajes. Entonces, la otra anécdota... Le decían López paseos. Así es. Entonces, su secretario particular, Humberto Romero, cuenta que en las mañanas le preguntaba el presidente: ¿qué me toca hoy, Humberto? ¿Viaje o vieja? Pero bueno, más allá de lo anécdoto, de la anécdota, lo que sí tenemos es una tradición muy digna de la política exterior mexicana. Recordar en los días de Miguel de la Madrid al canciller Bernardo Sepúlveda,
que organiza el Grupo Contadora, que va a ser un desafío a los Estados Unidos, pero que era un imperativo de seguridad nacional para México, porque lo que veía Sepúlveda es que la descomposición en Centroamérica podía generar una oleada migratoria sobre el sur de México, en donde estaban los principales recursos petrolíferos y los principales recursos hidráulicos. Es decir, evitar que Estados Unidos provocara esto implicó el Grupo de Contadora. Bueno, frente a eso, ¿qué es lo que tenemos? La designación como embajadores de personajes verdaderamente intragables. Recuerdo, por ejemplo, lo que por fortuna se frustró, la designación como embajadora de Jesús A. Rodríguez, sin una comediante, el historiador Salmerón, que por fortuna no tuvo el placer del gobierno que también en Panamá, También en Panamá. Y podemos ver también la manera en que los gobernadores del PRI que entregaron la plaza han sido recompensados con cargos diplomáticos o consulares. La vergüenza España. Es decir, en España va Quirino Ordaz, que viene de una elección, la de Sinaloa en 2021, en donde hay testimonios de la participación del crimen organizado que roba urnas, secuestra operadores políticos, asesina. Esos son los embajadores que envía el presidente como premio a su entrega de plaza y a su traición. Y por no hablar de la manera en que ha abierto todos los conflictos. Estamos enojados con España porque no nos ha dado una disculpa por lo que ocurrió hace 500 años, cuando México no era México y España no era España. Es decir, ¿qué decir? Es una vergüenza esa política exterior. Pero dicho todo esto, me parece que la argumentación o la crítica debiera ser una crítica sustentada, equilibrada, y no me gusta la crítica estridente. Y aunque reconozco que el presidente es el que ha impuesto ese estilo, es el presidente el que calumnia, el que llama a los periódicos inmundos, el que llama corruptos a los ministros de la Corte, y uno diría, el que se lleva se aguanta, pero aún así creo que es importante respetar la institucionalidad y hacer críticas serias, fundadas, pero sin esa estridencia y sin estos adjetivos descalificativos. Santiago Nieto. Ayer hablábamos con él. Sí. Santiago Nieto, por Morena, busca una senaduría plurinominal por el estado de Querétaro, donde nació, en San Juan del Río, Querétaro. Sin embargo, el Partido Acción Nacional, dice Santiago, me tiene miedo, no le quiso, es decir, batalla, presentó una queja. Claro, presentó una queja para que no lo aprobaran y en un principio estaban deteniendo esa posibilidad, aunque finalmente ahí hubo un arreglo y ayer le autorizaron. ¿Qué hay atrás de Santiago Nieto? Porque ayer, a propuesta del magistrado Felipe Fuentes, del Tribunal Electoral, se revoca la decisión de que Santiago Nieto no pueda ser senador, es decir, va a poder ser senador. Sí, Pepe, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. Por un lado, la queja del Partido Acción Nacional. Acción Nacional lo que argumenta es que Santiago Nieto no cumple con los requisitos de elegibilidad. Así es. Entonces, ¿por qué no cuenta con ellos? Pues porque la Constitución General de la República establece los requisitos para ser senador. Permítame un corte y claro. Le seguimos rápidamente con esto, Pepe, ¿te parece? Porque sí es un punto delicado. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Aquí se escuchan todas las voces. Maestro Zárate, Alfonso Zárate, seguimos contigo. El tema Santiago Nieto. ¿Qué mensaje se está mandando cuando el tribunal da marcha atrás a la petición o queja de la oposición para negarle la posibilidad de contender en las elecciones por una senaduría bajo el movimiento Morena? Permíteme ofrecer un elemento de contexto ante una situación equiparable a esta. En 1999, Andrés Manuel López Obrador buscó ser candidato a jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Y obviamente se conoció que no reunía los requisitos que establecía el Estatuto de Gobierno en cuanto a ser originario del entonces Distrito Federal o de tener una residencia efectiva en el Distrito Federal. Y no la tenía, entre otras cosas, porque él había anunciado públicamente que se iba a vivir al Edén,
a Villahermosa porque su pasaporte estaba en Tabasco, porque su IFE, su credencial del IFE estaba en el estado de Tabasco. ¿Qué es lo que ocurre cuando no reúne los requisitos legales? Que el candidato López Obrador amenaza con movilizaciones públicas y con establecer una consulta popular para que el pueblo decidiera si él podía o no ser candidato a jefe de gobierno. ¿Y qué es lo que ocurre del otro lado? ¿Qué es lo que ocurre con el presidente Zedillo, con el PRI? Que hacen un cálculo erróneo. En aquellos momentos, quienes conducían al PRI y el propio presidente llegan a la conclusión de que López Obrador no puede ser candidato, pero que la elección está muy reñida, la presidencial, y que posiblemente la Bastida va a ganar con un margen pequeño. Entre él y Fox, entre la Bastida y Fox. Y entonces ellos dicen, vamos a derrotar al PAN, pero lo vamos a derrotar por poco, y va a haber muchas movilizaciones. Si le negamos el registro de candidato al Distrito Federal a López Obrador, se van a sumar los perredistas con los panistas y nos van a complicar el escenario. Entonces, dejémoslo competir, aunque no cumpla con la ley, porque finalmente, número uno, a lo mejor no gana, y número dos, si ganara, podemos llevar la fiesta en paz como la llevamos con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, me parece que es un precedente un mal cálculo interesante. Sí, de los les falló estrategas todo. de Zedillo. Les falló todo, perdieron la presidencia de la República Y perdieron la ciudad. el Distrito Federal. Bueno, me parece que... Bueno, ya la tenían perdida desde el 97. Así es ya desde Cuauhtémoc. Pero, Era Rosario Robles la que quedó en lugar de, así es, de Cuauhtémoc Cárdenas. como año y medio. sustituta, sí. ¿Qué tenemos que decir? Y que es tu pregunta respecto a esta resolución del Tribunal Electoral. Que la Sala de Toluca, en mi opinión, había decidido correctamente que era inelegible Santiago Nieto. ¿Por qué? Número uno, porque aunque él presume, no nació en San Juan del Río. Su CURP dice con toda claridad que es originario del Distrito Federal. Entonces, no siendo originario, el siguiente argumento era el de la residencia, pero tampoco cumple con la residencia, porque la pretende demostrar en función de si en el domicilio que él dice tiene a lo mejor su credencial de elector, etcétera. Y aquí hay un caso interesante, Pepe. A lo mejor tú lo recuerdas. Hace muchos años, el PRI postuló e hizo gobernador del Estado de México a Ramón Beteta, que no era originario del Estado de México. Y Miguel Ángel Granados Chapa publicó una columna en donde se tituló Ius Ranchis. ¿Y qué decía ahí Granados Chapa? Que la simulación para lograr que Beteta fuera candidato es que, no siendo originario, tenía una casa de campo en el Estado de México. Entonces, esa era la justificación. Y por eso se reformó la Constitución y se reformó el Estatuto de Gobierno para establecer que la residencia tenía que ser efectiva e ininterrumpida. Bueno, algo de esto tendría que aplicársele a Nieto. Sin embargo, no lo hace. Mi conclusión, ¿cuál es? Que esa decisión del Tribunal Electoral envía una señal muy preocupante en los momentos en que estamos en el preámbulo de estas elecciones tan definitorias y en donde necesitamos que la instancia que tiene la última palabra en materia electoral se apegue a la ley, se apegue a la Constitución y no emita este tipo de resoluciones cuestionables. Alfonso Zárate, muchas gracias como siempre por tus lecciones de política contemporánea. Que te vaya muy bien. Un gusto, Pepe. Y marrullerías y todo lo que este hombre sabe. Gracias. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Estás abriendo la conversación en José Cárdenas Informa.